Fíjese que hay un estudio interesante y este tema me llama mucho la atención porque demostró importantes cambios en la demanda en el periodo de marzo a mayo del 2020 sobre el consumo de energía, ¿no? Siendo el más importante el aumento del consumo residencial en un promedio de un 44%, ¿eh? De acuerdo al periodo entre marzo y mayo, mientras disminuyó también el sector comercial. Digamos, ahí hay harto dato interesante que nos va a contar Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rodrigo. Cuéntanos cómo ha sido el comportamiento ahí en el consumo eléctrico de esta pandemia, digamos. Ha aumentado, no es una novedad, pero sí importantes datos ahí que tiene este estudio. Sí, bueno, precisamente destacamos ese aumento porque la verdad de las cosas que dependiendo mucho el tipo de consumo que uno mire, esto puede aumentar o disminuir. Entonces, por ejemplo, si uno mira el comercio, por razones obvias, el comercio ha disminuido de manera importante los consumos energéticos. Y a nivel país, de hecho, el neto ha disminuido también de forma significativa. No obstante, los hogares, las familias, las casas, han aumentado de forma importante los consumos y eso es lo que estamos destacando y eso es lo que cuantificamos en ese análisis. ¿Y cómo ha sido este comportamiento? A ver si nos puede ir contando. Mira, básicamente lo que hicimos fue mirar la zona de Santiago porque en Santiago existe un equipo muy particular en algunas casas, que son del orden de 300.000 casas, existen medidores inteligentes que fueron instalados por la empresa Enel. Estos correspondían a un plan piloto que hicieron ellos y nosotros pudimos tener acceso a las medidas de esos medidores inteligentes. Entonces ahí pudimos ver digamos de manera muy con mucho detalle cómo los distintos consumos de estos 300.000, de este universo de 300.000 casas y pequeño comercio, cómo cada uno de ellos se iba comportando hora a hora durante esta pandemia. Y ahí efectivamente nos llevamos a la sorpresa que, bueno, dependiendo del tipo de consumo, si era residencial, si era pequeño comercio, o si era un consumidor que estaba ubicado en una comuna específica, porque también nos llevamos la sorpresa que a nivel comunal habían diferencias bien importantes en el comportamiento, pudimos cuantificar efectivamente cuáles eran estos cambios, que en promedio fueron al alza en un 44% en la zona de Santiago. 44%. Y me imagino eso también está categorizado en los horarios. Bueno, existe también esto lo que se llama el horario punta también del consumo energético, ¿no? Exacto. De hecho, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la punta que típicamente era a las 10 de la noche, que se daba en ese horario antes de la pandemia, y bueno, históricamente ha estado en torno a esa hora. Ahora, durante la pandemia, esa hora súper intensa de consumo residencial se adelantó 2 horas, lo que significa que ahora somos consumidores que tenemos una demanda más intensa a las 8 de la noche en lugar de las 10 de la noche. Y también nos dimos cuenta que en algunas comunas donde hay población que tiene menos teletrabajo, también existe una partida del día un poco retrasada con respecto a la situación prepandemia. Entonces nos levantamos algo así como un poquitito más tarde y también consumimos este pico un poquitito más temprano que lo usual, que se movió, como te decía, de estas 10 de la noche a las 8 de la noche. Oye, Rodrigo, ¿cómo se explica, a ver si tú manejas la respuesta? Yo sé que no eres de la empresa Enel, digamos de CGE o las otras empresas, pero sí, por ejemplo, dentro de los reclamos que han habido en el cobro excesivo de las boletas de luz, ¿no? ¿Cómo se explica, más allá del consumo que ha aumentado, es una realidad? Pero voy a exponer, y perdona que sea tan autorreferente en esto, pero a mí en lo personal me pasó que me llegó una cuenta este mes que es casi el doble de lo que pago siempre, y no logro entender por qué si sigo consumiendo lo mismo de que inició la pandemia. Y así me he visto muchos otros casos, incluso de gente que ni siquiera estaba en su casa, que les dobló la cuenta de luz. ¿Cómo se explica esa cosa que a todas luces, a mi juicio, es totalmente irregular? O a menos que alguien haya entrado, tenga un fantasma que gasta más, conmigo gasta los elementos electrónicos de la casa, digamos. Claro, no, sí entiendo perfectamente. Bueno, primero la clarificación de que
como tú bien dices, yo no soy de la empresa, entonces claro. evidentemente no... Manteniendo esa consideración que es importante, pero quizás para poder entenderlo. Mira, el estudio que hicimos nosotros se basó solamente en la parte de consumo, pero evidentemente está también la parte de los precios. Te explico en un minuto qué significa esto en detalle. Vimos los consumos y que efectivamente, producto de dos razones súper importantes. Primero, la pandemia, que significa que estamos encerrados más horas en las casas, y producto también de la estacionalidad. Entramos de lleno al invierno y naturalmente tendemos a consumir mucho más que en otras épocas del año. Entonces se conjugó, estos dos ingredientes se combinaron y producen que nosotros estemos consumiendo más que lo normal, sí, ya producto de esta situación. Ahora está el tema también del precio, que fue algo que no tocamos, pero te puedo contar un poco. No tocamos en el informe, pero sí es relevante en este caso, porque existe un cargo, un elemento tarifario asociado a un sobreconsumo de invierno, que cada uno de nosotros lo paga si es que pasamos un cierto límite, que se llama límite de invierno. Entonces, cuando uno pasa ese límite, uno empieza a pagar un cargo extra en la boleta. Según lo que yo escuché de la empresa, eso, aunque existe, no es tan relevante porque pocas familias pasan realmente ese límite. Y lo que fue realmente decisivo fue que durante la pandemia se suspendieron las mediciones de los consumos. Claro. Y se hicieron estimaciones, y esas estimaciones fueron a la baja, y ese fue el problema. Entonces, lo que pasó es que te estaban cobrando menos de lo que realmente consumiste, y cuando llegó el momento de la reliquidación, el momento en donde uno se tiene que poner al día, porque llegó el agente y te midió lo que efectivamente estabas consumiendo y resultó ser mayor, muy probablemente mayor, porque la predicción se hizo con los 6 meses anteriores, y esos 6 meses entran las vacaciones de verano, en donde nosotros consumimos muy poquito. Entonces, se hizo una predicción de los consumos durante estos meses de pandemia muy por debajo de lo que nosotros consumimos, y luego cuando llegó la hora de ver efectivamente lo que nosotros estábamos consumiendo, se cobró ese extra. Y esa es la justificación que yo he escuchado y que he leído en todas partes, y que hace sentido, digamos, que se dio. Ahora, obviamente, está la autoridad, la superintendencia, que tendrá que ver si es que hubo algún problema, algún error de la empresa, más allá de esta explicación que a pesar de ser bien poco feliz para los usuarios, porque obviamente estas reglas pueden ser para muchos poco sensatas o más bien fuera de lo normal, habría que ver si es que efectivamente hubo algún otro error más allá de eso. Sí. Pero incluso considerando eso, uno esperaría que efectivamente la reliquidación, o sea, el extra que hay que pagar, sea significativo, porque si estas predicciones se hicieron con los consumos de verano, obviamente los consumos de verano están muy por debajo de los consumos de invierno, y la corrección que hay que hacer es muy grande. Sí. Bueno, y el problema también son, y esto también lo digo a manera personal, los canales de comunicación, porque son nefastos con, por lo menos la empresa que yo tengo, que es horrible. No sé, es como si lo hicieran a propósito, prácticamente no atender a quien tiene un reclamo, es impresentable. Pero independiente de eso, bueno, ¿qué otra conclusión ya para ir cerrando respecto al estudio que hicieron? Mira, ¿Cuál es la conclusión más importante que sacan ustedes ahí? Mira, para mí hay dos conclusiones claves que hay que relevar. La primera es que este 44% promedio tiene una diversidad muy grande en las comunas. Entonces, por ejemplo, cuando va a una comuna del sector oriente, y en el caso extremo de Vitacura, por ejemplo, el promedio de Vitacura es el doble. O sea, una persona promedio en Vitacura está consumiendo el doble post-pandemia que pre-pandemia. Y eso evidentemente es un cambio muy significativo. Ahora, eso es en promedio. Si tú vas a ver las desviaciones, te puedes encontrar con familias que están consumiendo mucho más. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos estas desviaciones en el caso de Renca, en el caso de La Cisterna, de La Florida, que efectivamente el aumento en promedio no fue tanto. No obstante, cuando tú vas a ver las desviaciones,
nos encontramos que más del 5 o el 8% de las familias incluso están consumiendo más del doble de antes. Y eso es evidentemente preocupante, porque si esas familias están consumiendo el doble, ponte tú, y aparte están acogidas a algún tipo de beneficio que dio el Estado para pagar después la boleta de la luz, esto significa que es una deuda que están acarreando, que va a ser que puede ser eventualmente muy grande para esas familias. Sí. Entonces ese aprendizaje es importante, que a pesar que los promedios muestran, por ejemplo, el 44 en Santiago, cuando tú vas a ver el caso a caso hay desviaciones muy notables, incluso en comunas en donde tú esperarías que el consumo no fuera tan alto, pero sí lo es. Mira, importante también sacar las conclusiones de este estudio, y sobre todo en materia del consumo. A veces puede ser que tenga también elementos que estén en mal estado, que puedan hacer un sobreconsumo quizás, ¿no? Y a lo mejor uno tampoco se está dando cuenta, pero es una radiografía un poco de cómo se está ocurriendo ahí el consumo energético dentro de esta pandemia, que ha cambiado la cultura y comportamiento, digamos, desde la lógica de quedarse en casa por sobre ir a la oficina, por ejemplo, quienes tenían trabajo en un contexto así. Entonces es interesante ver esta movilidad y este mapa del consumo, por lo menos en la región metropolitana. Interesante tema, que conversamos con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes, Julio. Buenas noches. Un abrazo. Ahí estaba Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISCI.